Majestades, autoridades, compañeros, señoras y señores, bienvenidos a la 106ª edición de los Premios de Periodismo ABC. Decía Leonard Cohen que en la oscuridad la luz entra por las grietas. Y no se me ocurre mejor ejemplo que estos premios para celebrar la literatura y el mejor periodismo. Precisamente en un momento en que nuestra sociedad y el mundo necesitan más que nunca esa columna vertebral que sostienen las democracias libres y prósperas, la libertad de prensa y la libertad de pensamiento. Estos premios han reconocido a lo largo de más de 100 ediciones a algunos de los mejores escritores y periodistas de habla hispana de nuestra historia. Y no exagero al afirmar que son la aspiración y la envidia de tantos autores que sueñan con alcanzar la excelencia en su oficio, porque en realidad este es un legado que nos pertenece a todos. Antes de comenzar, déjenme dedicarle un especial agradecimiento a las instituciones que dan su apoyo a esta cita: Banco Santander, Iberdrola, Indra, Irio, BYD y Bodegas Muga. Para inaugurar el acto, cedo la palabra a don Ignacio Eiries, presidente de Vocento. Majestades, autoridades, apreciados miembros del jurado, queridos amigos. Es para mí un inmenso honor recibirles en la Casa ABC la noche de los Cavia. Esta velada es para nosotros muy especial y, sin duda, una de las grandes ocasiones para el periodismo español desde hace 106 años. Queremos un año más distinguir la excelencia, premiar la oportunidad y reconocer el estilo, pero también subrayar algunas virtudes cívicas que se cultivan en los medios de comunicación en España y que en especial nos gusta cuidar en ABC. Unas virtudes que no resulta inadecuado señalar en estos tiempos. El Premio Mariano de Cavia, el decano de los premios periodísticos, como bien dijo José Luis García cuando le fue entregado por Su Majestad la Reina, sabe como el Óscar. Es un galardón único que otorga también una perspectiva única sobre esta profesión, la que emana de la lista de premiados en este largo siglo, en el que figuran los más grandes nombres del periodismo español, algunos premios Nobel e incluso algún Óscar. Y por ello nos permite observar con cierta distancia, incluso con mesura y lucidez, algunas de las aristas más preocupantes que la actualidad trae a nuestras portadas, a nuestras páginas en este 2026. El periodismo sigue prestando un gran servicio a la sociedad. La información relevante, la que pone sobre el tablero la importancia de los hechos, la crónica que ilumina el contexto y suma las voces que completan una visión más compleja, y la opinión que se funda en argumentos, enriquecen la reflexión y la responsabilidad de los ciudadanos, cimentando una conversación pública más interesante. Los premios ABC, el Mariano de Cavia, el Luca de Tena y el Mingote, distinguen la excelencia y reúnen un talento que merece nuestra atención. Así son los galardonados de este año. Cumplen con creces estos méritos y por ello quiero agradecer a los prestigiosos miembros del jurado, presidido por Santiago Muñoz Machado, su gran acierto. Soy consciente de que la elección siempre es difícil. También quiero agradecer al selecto grupo de invitados que nos acompañan esta noche, representantes de la cultura y también del periodismo, miembros de las sociedades principales empresas de nuestro país, responsables de instituciones, colaboradores y amigos que celebran con nosotros estos galardones que reivindican este oficio tan esencial para nuestras libertades como es el periodismo. Añadiré a continuación unos breves apuntes sobre nuestros premiados. Karina Sainz Borgo es una escritora de raza que vino a España desde Venezuela para ejercer el periodismo y que traía una ambición literaria manifiesta. La hemos visto crecer, primero en otros medios como Zenda y Voz Populi, y más tarde aquí en ABC, como una periodista cultural inigualable, una columnista de garra y también como una voz fundamental en la narrativa española e iberoamericana. El artículo premiado muestra su talla de escritora, su maestría, la capacidad de reflejar el mundo, nuestras preocupaciones
a la vez que emocionarnos por la experiencia humana que comparte con sus lectores. Los autores de La Contra de la Vanguardia, el celebrado trinomio de Víctor Amela, Inma Sanchís y Luis Amiguet, han sabido convertir la última página del periódico en la primera para muchos de sus lectores. No son pocos los que empiezan a leer La Vanguardia por La Contra, para dejarse sorprender cada mañana por esta historia que nos regalan estos tres periodistas y que sacan lo mejor de cada entrevistado, aunque no siempre sea lo que el propio esperaba. Gallego y Rey son la imagen sonriente de una época, de esa España que no había perdido el sentido del humor, aunque el sentido del humor no se haya perdido, y sí es cierto que hay días en los que cuesta encontrar dónde lo hemos dejado. Mingote estaría con toda seguridad muy contento con su premio esta noche. Ser capaces de ilustrar la actualidad y provocar esa chispa de inteligencia que nos lleva a sonreír o a la pura carcajada durante tantas décadas debía ser mérito de una cátedra. Y el premio Mingote lo es, y podría de hecho definirse como la cátedra del humor en la prensa que merecen estos dos gigantes de la viñeta. Los tres premiados representan el periodismo que esta noche los Cavia quieren señalar y desde ABC defendemos. El rigor, el afán de veracidad, el estilo, la profesionalidad, el buen gusto, la capacidad de hacernos comprender mejor o de retarnos para pensar dos veces y desvelar las claves de la actualidad, esa es parte de nuestro cometido. Y también lo es el buen humor. El tiempo que nos ha tocado nos presenta grandes desafíos, cambios en el mercado, la digitalización y también la reciente aparición de la inteligencia artificial. Con la enorme aportación de nuestros premiados a la sociedad, podemos reivindicar una vez más este gran oficio de periodista. En tiempos tan complejos como los actuales, cuando las fronteras se dibujan y percibimos nuevos peligros cerca de nosotros, ante cualquiera, el periodismo ayuda a sobrepasarlos. El de los Cavias, el de los profesionales de ABC y el de los grandes españoles. Termino felicitando una vez más a los premiados y, por supuesto, agradeciendo a sus majestades, los reyes, su apoyo siempre al buen periodismo e invitándoos a subir al escenario para entregar los premios. Muchas gracias. Prosa de nervio, áspera, lúcida e inevitable. Su intensidad y claridad expresiva atraviesa su obra desde la primera hasta la última letra. En sus textos no deja de recordarnos una cierta sensación de exilio, a veces geográfico y otras moral. Y quizá por esa razón sus páginas nos sacuden y nos recuerdan que el arraigo y la honestidad son partes fundamentales de su obra. Ganadora del Premio Mariano de Cavia 2026, doña Carina Sainz Borgo. Los periódicos cuentan lo que sucede y La Contra de la Vanguardia recuerda que además existe la vida. Quizá por eso lleven 30 años haciendo una resistencia diaria contra la prisa, dándole al interlocutor el privilegio de hablar sin demorarse. Una ventana al mundo real que no deja de poner el foco en las cosas verdaderamente importantes. Ganador del premio Luca de Tena, La Contra de la Vanguardia. Recogen el premio don Víctor Amela, doña Inma Sanchís y don Lluís Amiguet.
practican con una lucidez insólita el soplo de reducir el estruendo político a una escena doméstica y universal. La ironía, la síntesis y la memoria son probablemente sus mejores armas para capturar instantes del mundo con una sonrisa de lucidez. Esa forma de decirlo todo, incluso las cosas que no se ven, les hacen ser artesanos del sarcasmo y de la brillantez. Ganadores del premio Mingote, Gallego y Rey. Recogen el premio don José María Gallego y don Julio Rey. Gracias. Esto de hoy se lo debemos a don Torcuato Luca de Tena y no quería dejar de acordarme de él. Y hay una cosa muy curiosa y muy bonita que yo creo que habla del espíritu de estos premios, porque don Mariano de Cavia no era un escritor de ABC y, sin embargo, en 1920, cuando murió, don Torcuato decidió poner su nombre a los premios más importantes del periodismo en español. Don Mariano de Cavia escribió que el periodista ha de ser independiente hasta de sí mismo. Quizá por eso estos premios no solo reconocen ese espíritu, sino también el estilo y la calidad de una escritura que convierte esta prosa en piezas fundamentales. ABC, desde hace más de 100 años, reconoce la maestría en un oficio cada vez más importante y que sujeta como pocos la salud democrática de una sociedad libre. Nos recuerda también la memoria de quienes convirtieron el oficio de informar en un verdadero ejercicio de responsabilidad cívica y de talento literario. Pero mucho mejor que yo lo va a explicar el presidente del jurado, don Santiago Muñoz Machado, quien les dará los méritos de estos premiados de excepción. Majestades, presidente del Grupo Vocento, director de ABC, periodistas de la Casa, periodistas ajenos a la Casa, señoras y señores. Cumplo un año más con el muy honroso encargo de explicar sucintamente las motivaciones del jurado al designar a los ganadores de los 3 premios que se entregan esta noche. En buena medida están expresadas por escrito en el folleto de apoyo a la ceremonia que tienen sobre sus mesas, pero me limitaré a completar con algunas cuantas consideraciones. El artículo de Karina Sanz Borgo, que ha merecido el Mariano de Cavia, se titula «Lo que más duele no es el desarraigo». Está compuesto en 2 columnas divididas en 3 párrafos que recuerdan el exilio de su padre y abuelo, sus hermanos y demás familia, y concluye con una reflexión final sobre el arraigo y el sentido de pertenencia a una comunidad. Está lleno de sugerencias y recrea con palabras justas el mundo dolorido de los exiliados. Nos hemos sentido prendidos por su planteamiento no solo porque sea de máxima actualidad, sino porque agita nuestros recuerdos como sociedad fabricante de exilios durante los 2 últimos siglos. Larra lo dijo muy temprano, en 1935, por poco liberal que sea uno, escribió, o está uno en la emigración, o de vuelta de ella, o disponiéndose para otra. Un transterrado de la última guerra civil, Vicente Llorens, publicó el mejor libro sobre la emigración liberal en tiempos de Fernando VII, Liberales y románticos, lo tituló. Y en estas generaciones de exiliados hay ejemplos de personajes que expresaron todos los dolores posibles, el de tenerse que ir y el de volver a un país que ya no reconoce. Las memorias del gran liberal que fue Antonio Fernández Galiano, que tituló Recuerdos de un anciano,
expresan la contradicción entre la felicidad en tiempos del exilio londinense y la desilusión por lo que encuentra al volver. Suyo es ese poema desengañado tan hermoso. Hallo madrastra dura la que madre dejé. No es esta, no, mi España suspirada. Claudio Guillén, hijo del poeta Jorge Guillén, escribió sobre las profundas raíces históricas del imaginario del destierro en su libro El sol de los desterrados, que se inicia en Grecia y Roma clásicas y acaba en la Europa contemporánea. Pero las ansiedades del exilio, la ansiedad se reduce si se reciben en la tierra de destino palabras que entiendes, el idioma de tu infancia. Mi compañero de la Academia Mexicana de la Lengua Española, Fernando Serrano Mingallón, último hijo, nacido ya en México, del último fiscal general de la República, ha escrito un precioso compendio del pensamiento del exilio y tituló una conferencia sobre la materia La lengua e identidad en el destierro. El tesoro de la lengua como esencia de la tierra abandonada, sostuvo Rosa Chacel en su exilio argentino. Y el gran Juan Ramón escribió que el español de Argentina obró el milagro de que se sintiera re-español, español revivido, salido de la tierra del desterrado, desenterrado. El refugio de la literatura en tu propia lengua fue el criterio que usaron grandes intelectuales y escritores para luchar y vencer el desarraigo en la propia patria, sobreponiéndose al denominado exilio interior, en la expresión canónica del periodista Miguel Salabert, para describir la situación de quienes permanecieron en España, aunque desconectados del régimen político, como Dámaso Alonso o Vicente Aleixandre. Comprenderán que el jurado unánimemente se sintiera capturado a primera vista por el artículo de Karina Sanz Borgo, que justamente nos ponía delante de los ojos el valor del idioma como defensa contra el desarraigo, cualquiera que sea la comunidad a la que te incorpores o a la que te adscriban los demás. Estaba sobrevolando el cavia la pluma preciosista y eficaz de Karina y ha descendido sobre ella del modo más justificado gracias a un artículo inspirador, tanto por lo que dice como por lo que sugiere. El premio Luque de Tina ha distinguido a La Contra, de La Vanguardia. Estimó el jurado que ha sido una de las últimas páginas más innovadoras de la prensa española, que se ha mantenido con fuerza y con el mismo atractivo y originalidad durante 3 décadas. Entrevistas compuestas de preguntas y respuestas breves en las que se descubre que todo el mundo tiene algo que decir, algo que contar, si la pregunta es adecuada. Es como si hubieran inventado con mucha anticipación el formato de entrevistas que se veían venir en el horizonte digital. Víctor Almela, Inma Sanchís y Luis Amiguet han sido los alimentadores incansables de esa creativa experiencia periodística. El premio Mingote reconoce a la dupla formada desde hace casi 40 años por José María Gallego y Julio Rey y que ha enriquecido la expresión editorial de varios periódicos, pero principalmente El Mundo hasta su retirada el año pasado. La noticia del premio fue acogida con sorpresa, pero no tenían el premio Mingote Gallego y Rey. Pues no lo tenían y resultaba especialmente raro. ¿Cuántos viñetistas se parecen tanto al inimitable Mingote como la pareja de premiadas? Escribió Mingote. El humor es darte cuenta de que todo es relativo, de que todo tiene otra lectura. El estilo de Mingote consistió en acostumbrar a sus lectores a ver todos los lados de las cosas y no aceptar sin más las consecuencias ni las explicaciones ordinarias. Sorprender infringiendo lo habitual, la presentación estereotipada de los acontecimientos, las costumbres o las reacciones de las personas. No fue nunca don Antonio un chistoso, no tuvo la espontaneidad del humorista de escenario, sino la introspección del pensador o la manera de trabajar del editorialista. Muchos de sus dibujos expresan los ratos innumerables de impaciencia que consumen al escritor o al dibujante hasta que llegan argumentos o ideas dignos de ser contados. Estoy hablando de Mingote, pero me parece que las tiras y viñetas de Gallego y Rey siguen las inspiraciones del maestro. Vale lo dicho, por tanto, como motivación del merecido premio que hoy recibirán esta pareja genial por una viñeta sin palabras de 23 de abril del año pasado dedicada al apagón. Enhorabuena muy cordial a los premiados de parte de los miembros del jurado y muchas gracias a todos por su atención.
Cedo la palabra a la ganadora del Premio Mariano de Cavia, doña Carina Sainz Borgo. Majestades, autoridades, apreciados colegas, Eneas abandonó Troya con su padre ciego sobre los hombros y su hijo cogido de la mano. Su patria ardía en llamas, arrasada por los griegos. En 1302, Dante salió de Florencia hacia el exilio. Vivió en Verona, Bolonia y Rávena. Allí escribió gran parte de la Divina Comedia. Víctor Hugo dejó Francia tras oponerse a Napoleón III. Vivió en Bélgica y luego en la costa de Normandía, donde escribió Los Miserables. En 1939, tras la Guerra Civil, la filósofa María Zambrano cruzó la frontera hacia Francia. De ahí pasó a Estados Unidos, luego a Cuba, México, Puerto Rico, Italia y Suiza. 8 países en 45 años de exilio. El destierro y el desplazamiento han sido, después de la muerte, la circunstancia máxima del ser humano. Se es extranjero de la misma forma en que cambiamos de país, de trabajo o de barrio. Incluso al sobrevivir a una enfermedad o a la muerte, nos convertimos en una persona distinta. En las páginas de Los Bienaventurados, María Zambrano descubre al lector una verdad sobre la condición humana. Quien ha perdido su patria, asegura Zambrano, contempla la realidad desde una libertad que los arraigados difícilmente poseen y que yo he procurado transmitir a los lectores en la columna Lo que más duele no es el desarraigo, texto que el jurado ha reconocido con el Premio Mariano de Cavia de este año. Al hablar de mi padre y de su familia, exiliados republicanos huidos a Francia y luego a Venezuela, y al referirme a su muerte fuera de la patria que eligió y construyó como suya, estoy en realidad contando la historia de Eneas. La vida de Carlos Sainz Muñoz, mi padre, encarna la del otro y la de los otros, la de quien abandona su situación original y desemboca en otra. Para este periódico informé y escribí una crónica sobre la primera Navidad en la que Remedios Armas, vecina de la isla de La Palma, celebró la Nochebuena con sus hijos, después de que el volcán de Cumbre Vieja sepultara su casa. Sentada en un banco, Remedios me habló de la erupción, de la evacuación y del realojo. ¿Por qué, si todo estaba bien, tengo ahora que vestir ropa de la Cruz Roja?, me preguntó mirando hacia la playa. Hay dimensiones legales, sociales y nacionales del otro y de los otros. ¿Es extranjero solo quien cambia de país? ¿O puede serlo también quien es desalojado de una vida? Troya fue destruida. Un inmenso caballo de madera preñado de armas y guerreros se introdujo en la ciudad. Un signo de paz que llevaba la destrucción en su interior. Eneas solo comprendió la magnitud de su tragedia cuando tuvo que relatarla ante Dido, curiosa por conocer la caída de Troya y la huida hasta Cartago. Me ordenas, reina, renovar un dolor indecible. Nos constituye el acto de narrarnos, de ser escuchados. Mi padre fue al mismo tiempo y en una misma vida parte de los 500.000 españoles que abandonaron su país tras la Guerra Civil, y también uno más de los 9 millones de venezolanos que dejaron atrás su casa debido a una revolución que prometió prosperidad y devino en autoritarismo, latrocinio y destrucción. Mi padre fue Eneas varias veces, y como él, cientos de hombres y mujeres. El exiliado es el que ha sido arrojado a la intemperie de la historia, escribe María Zambrano. Eneas, Dante, Víctor Hugo, Thomas Mann, José Bergamín, Antonio Machado, Guillermo Cabrera Infante, Stravinsky, Milan Kundera, Manuel Chávez Nogales, Juan Ramón Jiménez o Marjane Satrapi habitaron esa misma intemperie. No creo en las literaturas nacionales, creo en la literatura. Creo en los individuos, tanto como en la suma de sus acciones.
A la palabra escrita le incumbe tanto la verdad propia como la de los otros. La noche en que escribí este discurso, 2 terremotos de 7,1 y 7,5 grados sacudieron Venezuela. Las casas, los edificios, el Estado, todo se desplomó sobre un pueblo al que, para ser bravo, como dice su himno, la historia le exige aún más que a Eneas. La palabra héroe se asocia a la idea excepcional del triunfo, pero los mitos griegos nos enseñan una medida heroica que requiere un único paso: enfrentarse a lo incierto. En ese momento en que los individuos y las sociedades cruzan la línea y se hacen adultos. Cualquiera de nosotros es y será siempre el otro. Mientras exista alguien obligado a abandonar su mundo, Troya seguirá ardiendo. Esa verdad debe quedar por escrito. A alguien corresponderá escribirla y a otro leerla. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Tienen la palabra los ganadores del Premio Luca de Tena, don Víctor Amela, doña Imma Sanchís y don Lluís Amiguet. Por favor, suban. Quiero agradecer especialmente a mis 2 compañeros que en estos 28 años de trimonio, más que muchos matrimonios, haya prevalecido en estos 28 años el periodismo, el compañerismo, la honestidad y el sentido del humor por encima del ego. Y mira que tienen. Habla por ti. Y quiero que sepáis que para nosotros es un grandísimo, grandísimo honor recibir este premio, porque viene de compañeros de esta magnífica profesión que es ser periodista. Una responsabilidad que ninguna inteligencia artificial podrá robarnos mientras seamos nosotros los que vamos, vemos, escuchamos y luego contamos. La prensa debe ser libre y eso hemos sido nosotros, libres para contar. Gracias, editor. Qué bonito lo que has dicho. Muchas gracias, Imma, de verdad. ¿Qué aportan unas entrevistas? Sirva esta anécdota. Un mediodía, en un restaurante de Barcelona, me abordó un hombre y me dijo: mi padre ha muerto hace un año y durante sus últimas semanas me pidió una sola cosa: hijo, ven cada tarde a casa y léeme La Contra. Lo que viví esas tardes con mi padre jamás lo olvidaré y ahora que le he visto aquí, señora Amela, transmítale a sus compañeros que muchísimas gracias. Yo entonces entendí que una página de entrevistas no es algo superficial. No. Entrevistar en La Contra enseña, yo lo he aprendido, que los otros no son el infierno. Los otros son un tesoro de sentires y de saberes, de emociones y de sorpresas. Y por eso yo hoy aquí humildemente quiero agradecer a Dios, a mi salud y a La Vanguardia y a vosotros seguir entrevistando hasta mi último suspiro y que ustedes vosotros leáis. Muchas gracias.
Hace 20 años ya que la Asociación de la Prensa de Madrid nos dio el premio Javier Bueno de Periodismo. Nos recibieron entonces los príncipes, hoy reyes de España, de nuevo aquí hoy, gracias. Y mal les regaló 2 chupetes, fueron 2. Eso, ¿no? Y gracias por estos premios a Vocento, al ABC, a los periodistas madrileños y a Madrid. A Madrid. Y gracias a España también. Y a los lectores y a los entrevistados, porque con ellos hemos descubierto que la vida no tiene más sentido que el que cada uno de nosotros sepa darle. Y solo adquiere ese sentido cuando lo compartimos. Si no lo compartimos, no entendemos nada. Compartir sentido. Eso es lo que hacemos hace 28 años, cada día en La Contra. Lo hemos hecho con más de 10.000 personajes. ¡Qué gozada! Que nos ayuden a aprender y a gozar de la infinita diversidad de lo humano. Esa diversidad de los entrevistados nos sirve también para descubrirla en el fondo de cada uno de nosotros. Lo más bueno y lo más malo del universo está aquí dentro, en cada uno de nosotros. Un poquito cada día en cada entrevista, en cada conversación. Espero seguir preguntando, esperamos, y preguntándome y seguir aprendiendo con todos vosotros. Gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra a los ganadores del premio Mingote, don José María Gallego y don Julio Rey, por favor. Vamos a poner esto. Majestades, señores y señores, compañeros, compañeras, buenas noches. Es un enorme hito. No, qué coño. Perdón, que me he equivocado. Es que se ha cambiado la cosa esta. Oye, el móvil, macho. Estar aquí y tener el honor de recibir un premio tan prestigioso es una manera de cerrar un círculo sentimental, diría yo, en mi vida, porque ese círculo comenzó en las Navidades de 1978, cuando empecé a trabajar en la revista Blanco y Negro de Prensa Española. Yo todas las semanas iba a la casa de ABC en Serrano 61, que era un edificio impresionante, era una auténtica gozada acudir, y iba a recoger mis encargos y a entregarlos ya realizados. Hasta que un día coincidí con Antonio Mingote. Claro, yo tenía una admiración, infinita por Antonio Mingote. Era un maestro consagrado. Yo tenía 20 años y entonces no me atrevía ni a saludarle. Con mucha timidez me acerqué y le dije: don Antonio, mire, es que soy el caricaturista que hace unas semanas estoy publicando en Blanco y Negro. Y me dijo: pero hombre, Gallego, pero me encantan tus caricaturas. Y yo me quedé helado. Dije: pero bueno, si sabe quién soy y encima se ha fijado en las caricaturas. Y entonces a partir de ahí, bueno, entablamos una amistad con un cariño por su parte, una bonomía, un acercamiento, una proximidad, que yo, a partir de entonces, ya no solo lo admiré como el grandísimo maestro del humor y del dibujo que era, sino también como una de las personas más extraordinarias que yo he conocido en mi vida. Y por eso doy hoy las gracias al jurado por este premio que me honra muchísimo, y sobre todo doy las gracias a Vocento por mantener viva la memoria del maestro. Muchas gracias. ¡Viva Antonio Mingote! Majestades, gracias Vocento, gracias miembros del jurado, señoras y señores, soy Julio Rey y quiero dedicar este premio que me honra a la memoria de 3 personas que marcaron y apuntalaron mi vocación, maestros inmensos de mi oficio y del transitar con veraz dignidad por la vida, y que generosos me regalaron su amistad: Antonio Mingote, Antonio Fraguas Forges y José María González Castrillo Chumi Chúmez. Dibujar para la sección de opinión es una periodística responsabilidad que oprime y enaltece. Un arriesgado viaje sin excentricidades por una fina línea de alambre trazada con tinta, consumando sin caerse el A, B y C de Chesterton,
La caricatura es una herramienta del sentido común que exige la mayor precisión matemática, dijo el escritor. La libertad nos obliga a los humoristas a no ser frívolos, a no ser bufones de los poderes, porque gracias a la libertad conseguiremos demostrar que somos honrados si lo somos, veraces si amamos la verdad e ingeniosos si tenemos ese don. Me legó categórico Chumi un día subido en mi coche. El Blasillo de Forges a diario lo autografió y la sabiduría infinita de Antonio Mingote nos lo prendió en el alma con una histórica grapa. Muchas gracias. Hace muchos años, Estados Unidos vivió un momento insólito. La administración Nixon buscó censurar al New York Times y al Washington Post para impedir la publicación de un informe secreto sobre la guerra de Vietnam. El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de los medios y en su sentencia el juez Hugo Black dijo algo que resulta fundamental para entender el funcionamiento de una democracia libre. Señalaba que la primera enmienda no solo defiende, sino que también protege que los medios de comunicación sirvan siempre a los gobernados y nunca a los gobernantes. Cedo la palabra a Su Majestad el Rey para la clausura de este acto, por favor. Buenas noches. Unos saludos iniciales, presidente del Tribunal Constitucional, presidenta de la Comunidad de Madrid, ministro del Interior, embajadora de Francia, la República de Francia, presidente de Vocento, director del diario ABC, presidente y miembros del jurado, premiados, premiada, autoridades, señoras y señores. Sé que es una noche especial para todos. Lo es para ABC, para Vocento, para los premiados, premiada, y para los que estamos aquí esta noche, por lo que celebramos, por lo que estamos celebrando. Pero mientras tanto, como estamos todos muy pendientes de cuánto ocurre, y sería contradictorio, perdonadme, pero sería contradictorio abstraerme de ello en la casa de un diario tan veterano y ante tantos periodistas, aunque me debo a la prudencia y a mi lugar, pues pienso, como todos en estos momentos, en España, concretamente en nuestra selección. Iba 10 minutos ya batiéndose para pasar a octavos en este Mundial. Así que, venga, ánimo, vamos. Espero que nos vayan dando minutos resultado sobre la noche. Y pienso también, pensamos todos, especialmente Karina, con dolor y una pena inmensa en Venezuela. Vaya desde aquí nuestro cariño y nuestro abrazo al pueblo venezolano para acompañar su duelo y reafirmar nuestro compromiso solidario con su recuperación y también con el futuro que los venezolanos decidan para sí, libre y democráticamente. Y como lo que sabemos de todo ello, de lo cercano y lo lejano, de lo bueno y de lo malo, es gracias a los medios de comunicación, a los informadores, a los reporteros, al periodismo, pues es buen momento también para agradeceroslo muy especialmente.
Hay oficios cuyo verdadero valor se aprecia sobre todo con el paso del tiempo. El periodismo es uno de ellos, porque una noticia puede pertenecer a un día, pero el buen periodismo acaba perteneciendo a la memoria de una sociedad. Quien elige esta profesión elige también una vocación, una manera de mirar el mundo con curiosidad y espíritu crítico, de acercarse a la realidad con libertad intelectual, respeto por la verdad de los hechos y la responsabilidad de dejar testimonio de su tiempo. No aspira a ocupar la historia, aspira en cambio a comprenderla y a contarla, y es precisamente así como acaba formando parte de ella. Por eso la reina y yo regresamos cada año a esta casa con ilusión, porque la larga trayectoria de cada uno de estos premios da testimonio de una tradición de prestigio que reconoce esa vocación y nos recuerda que el mejor periodismo no se mide únicamente por la noticia que publica, sino también por la huella que deja. Cada uno de estos galardones distingue una forma distinta de acercarse a la realidad, la palabra escrita, el criterio y la imagen. 3 maneras diferentes de comprenderla y de contarla que, sin embargo, persiguen un mismo propósito: ayudarnos a comprender mejor el mundo que nos rodea, y así comprendernos también a nosotros mismos. Porque la memoria de una sociedad no se compone solo de los grandes acontecimientos, también se construye con las preguntas que nos hacemos, con las historias que decidimos conservar y compartir, y con aquellas imágenes que permanecen cuando el tiempo ha borrado tantas otras. Ese es uno de los cometidos más nobles del periodismo: no solo informar de lo que sucede, sino preservar los matices, ofrecer contexto, despertar preguntas y dejar constancia de quienes fuimos mientras ocurría. Los premiados de esta noche encarnáis admirablemente esa forma de entender el periodismo. El premio Mariano de Cavia, concedido a Carina Sainz-Borgo, reconoce una atención poco común a las vidas concretas y una prosa con ecos de grandes maestros, donde cada palabra es una elección en la que se juega la calidad de nuestra conversación pública. En su artículo, Lo que más duele no es el desarraigo. Una experiencia profundamente íntima acaba convirtiéndose en una reflexión sobre la identidad, la memoria y el arraigo, que trasciende lo personal para interpelarnos a todos. El premio Luca de Tena distingue este año a Víctor Amela, Imma Sanchís y Lluís Amiguet, por haber hecho de la Contra un espacio de encuentro entre personas, ideas y disciplinas muy distintas, con resultados siempre no previsibles, sorprendentes. Los 3 han demostrado, según el jurado, que preguntar bien es una de las formas más exigentes del oficio. A través de miles de conversaciones, 10.000 decís, nos han recordado que detrás de cada respuesta hay una vida, y detrás de cada vida puede encontrarse una lección sobre la condición humana. El premio Mingote reconoce a Gallego y Rey, que han acompañado viñeta a viñeta la vida política, la vida pública española durante décadas. Su humor nunca ha sido una evasión de la realidad, sino una forma especialmente lúcida de observarla. Con apenas unos trazos han sabido decir lo que en ocasiones habría requerido páginas enteras, invitándonos no solo a sonreír, sino también a contemplar la actualidad con una saludable distancia crítica. 3 premios, 3 maneras de ejercer el periodismo y una misma convicción: que comprender la realidad exige siempre algo más que observarla. Exige interpretarla con honestidad, escucharla con respeto y mirarla con la libertad necesaria para compartirla con los demás. Por eso quiero felicitar muy sinceramente, junto a la reina, a los premiados, al jurado, a ABC, a todos quienes hacéis posible que estos galardones sigan distinguiendo la excelencia periodística. El buen periodismo hace posible esa conversación compartida,
de la que se nutren nuestra convivencia y nuestra democracia. Con el paso del tiempo, esa conversación acaba convirtiéndose también en la memoria de una sociedad. Y quienes la hacen posible terminan, sin pretenderlo, formando parte de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Majestad. Minuto 19, seguimos 0-0. Queda oficialmente convocada la 107ª edición de los Premios de Periodismo de ABC. Les invito, por favor, a disfrutar de esta noche de celebración que culminará tras la cena en honor de los galardonados con una copa en el jardín de ABC. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.